Pues, gracias, Pati. Muy buenas noches a todos los presentes. Saludos desde la capital de Oaxaca, la ciudad de Oaxaca de Juárez, con tremendo calorón que tenemos por todos lados, pero con el espíritu firme en buscar respuestas, en buscar trascendencia. Mi estimada Mariana Cantú, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es un gusto escucharte, no nada más por todo el conocimiento que tú tienes, sino por la experiencia de vida, que siempre tienes una palabra, un aliento, una pregunta para todos los que estamos escuchando. Bienvenida, ¿cómo te sientes el día de hoy, Mariana? Muchas gracias, maestra Patti, maestro Jaime. Saludos a todas y a todos. Muy bien, muy contenta de estar por acá. Un poco nerviosa, siempre da nervio acercarse a una nueva comunidad, pero con mucho gusto. Muchísimas gracias a todas, a todos los que se están conectando. Pues yo creo que bien válido el nerviosismo. Sin embargo, el tema que tú nos vas a compartir creo que es un tema que a la mayoría nos cuesta. Bueno, son dos temas relacionados que a la mayoría nos cuesta. Y es que la conferencia del día de hoy es la poesía como un camino de introspección y crecimiento de la persona. Y es que mirar hacia nuestro interior, mirar nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y aparte ponerlo en palabras, es sumamente complicado. Y justamente, pues por eso digo que somos novatos y que vamos a estar muy atentos, pero aparte bien intrigados, porque en este tema creo que la mayoría somos novatos. Si me permites, entonces vamos a hacer la presentación con una lectura de tu semblanza para que podamos dar inicio. Gracias. Pues nos acompaña la maestra Mariana Cantú. Voy a leer un poco de su reseña curricular, su formación académica, pues ella es licenciada en psicología, como todos los grandes, y además clínica, con pasantía en licenciatura en gestión cultural y desarrollo sustentable. Ella es diplomada en radiodifusión, publicidad, gestión cultural y desarrollo sustentable, tanatología y en constelaciones familiares. Actualmente cursa la especialidad en el cuidado de uno mismo con la organización española Cura Sui, Cura Mundi. Muy interesante suena esto. Y en su experiencia profesional, pues ella ha colaborado como gestora cultural en Magdalena Ventura. Ha coordinado el proyecto sin fines de lucro Frijol Verde, talleres artísticos, que de 2007 a 2014 ofreció actividades artísticas enfocadas a contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable, principalmente en hospitales, centros de reclusión, albergues y con personas que sufren violencia intrafamiliar. También ella ha sido integrante de la Asociación Civil Creatividad Comunitaria para el Desarrollo, ofreciendo asesoría en gestión cultural en la elaboración, planeación, implementación y evaluación de proyectos culturales para el desarrollo sustentable en diversas comunidades del estado de Oaxaca. Ha impartido asignaturas de arte y comunicación, radio, cultural y comunicación escrita para estudiantes de licenciaturas de Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias de la Comunicación del Instituto Superior de Oaxaca, y en 2013 colaboró con la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México con la asignatura Uso de las Nuevas Tecnologías para la Gestión Cultural. Desde hace 13 años lee poesía en voz alta, convencida del valor de la lectura y de la oportunidad que brinda para promover lenguajes positivos para mejorar la convivencia y la calidad de vida en las personas. Y el día de hoy está aquí para hablarnos justamente de la poesía y la introspección. Mariana, bienvenida y damos inicio a la conferencia. Muchísimas gracias. Me da, aunque sé que todos estamos involucrados en educación, me da muchísimo gusto encontrar que hay
docentes y compañeros involucrados directamente en aula en este momento en educación media superior, como comentó el compañero. Bueno, lo primero que me vino a la mente cuando me propusieron el tema fue reflexionar sobre precisamente el significado tanto de introspección como de camino. Y me fui primero a la Real Academia y encontré que nos dice que camino viene del latín introspectio y este deriva del latín introspicere, que es mirar adentro. Dice, mirada interior que se dirige a los propios actos o estados de ánimo. Yo añadiría a los pensamientos también, mirada interior que se dirige a los propios pensamientos, actos, sensaciones o estados de ánimo. Y por otro lado, ¿qué es camino? Ahí me gustaría si en el chat nos pueden poner qué piensas tú que es un camino, ¿cómo definirías camino? Aquí los voy a ir leyendo. ¿Qué es para ti un camino? De un camino podemos decir muchísimas cosas y podemos encontrar muchísimas palabras para definir según qué estemos diciendo. Dice José Martín, camino, una ruta. Hernán, una línea que seguimos o instrucciones a seguir. Luis Villafaña, una orientación. Muy bien, muy diversas sus respuestas. Una dirección cambiante puede ser un camino también. Una guía blanca con líneas que nos permiten aprender, brincar obstáculos. Qué interesante. Camino, senda, sendero, avenida, bulevar, calle, calzada. Areli nos dice una guía. Carretera, paseo, pista, ronda, travesía, manera, forma, un método, modo de comportamiento moral es un camino también, la dirección que ha de seguirse para llegar a algún lugar o muchas veces también un mero adorno, como un camino de mesa, por ejemplo, como un camino que se observa, pero al que nunca nos animamos a transitar, por el que nunca nos animamos a pasar. Les quiero compartir y mientras vamos platicando, les traje algunos poemas para compartirles. El poeta italiano Giuseppe Ungaretti escribió en 1919 este poema precisamente a la poesía. Poesía es el mundo, la humanidad, la vida brotando de la palabra, la maravilla clara de un fermento delirante. ¿Y cuál es el camino de la poesía? La introspección del poeta hacia su mundo interior, hacia lo más profundo de su intimidad en búsqueda del conocimiento de sí mismo o yendo al encuentro con su propia voz, escuchar sus estados de ánimo para poder interpretar en palabras y hacerlos surgir hacia el exterior, o también el camino de la observación y la escucha del entorno, la capacidad de sentirse parte de un todo, tocado por el exterior y poder reflejarlo poéticamente. Me gustaría que también nos fueran poniendo para ti qué es la poesía. Cuando piensas en la palabra poesía o cuando escuchas un poema, para ti, ¿qué es la poesía? Mientras yo te voy comentando lo que traje. La poesía, en su esencia más pura, es el reflejo del alma humana. A través de los versos, el poeta desentraña emociones, pensamientos y experiencias que residen en las profundidades de su ser.
Rosario nos dice, es la expresión de los sentimientos del alma. Maritza, el arte de saber expresar lo que el ambiente siente, vida, metáforas, sentir, sentimientos, emociones, expresión de sentimientos. La poesía es un sentimiento. Muchas gracias por participar. Este proceso de creación literaria, la poesía, se convierte en un viaje de introspección. Para mí, dice Fabiola, es la expresión de lo más profundo de nuestro interior. Arely dice, es un sentimiento. Expresar con tacto lo que sentimos. Me parece muy interesante esto que dice Hernán y más adelante les voy a comentar por qué. Lore dice, la poesía es un lenguaje especial. Este proceso de creación literaria se convierte precisamente en un viaje de introspección, donde cada palabra y cada imagen evocada sirven como un espejo que revela aspectos ocultos de la propia vida, de la propia identidad. Sandra dice manifestación de emociones, sentimientos y emociones a través de la palabra. También es un medio de autoconocimiento y crecimiento personal, ya que pasa por la emoción, por el pensamiento y yo diría también que por el cuerpo. Felipe dice, la poesía es una manifestación de nuestro yo interior. Escribir poesía empuja muchas veces al individuo a confrontar sus sentimientos más íntimos, aquellos que a menudo permanecen enterrados bajo capas de racionalidad y rutina. Al expresar estos sentimientos en forma de versos, se produce una liberación emocional o una claridad mental que facilita la comprensión de uno mismo. Este acto de confesión poética permite al autor identificar y examinar sus deseos, miedos y sueños, lo que puede llevar a un mayor entendimiento de sus motivaciones y acciones. Y en este punto quisiera detenerme porque creo que también no solamente nos lleva a una claridad directa, es decir, no es necesariamente una iluminación en donde todo te puede quedar claro en un instante, como por arte de magia. La introspección y el camino también de escribir, de la poesía, nos lleva muchas veces a llenarnos de preguntas y de dudas, y a mí me parece que mientras tengamos dudas y preguntas que hacernos, estamos precisamente en el camino del crecimiento personal. Además, la poesía también invita a la reflexión, al cuestionamiento de la realidad circundante a través de metáforas, de simbolismos. El poeta puede explorar temas complejos y universales como el amor, la muerte, la naturaleza, el sentido de la existencia, pero también puede reflexionar sobre la importancia de un pan sobre la mesa, por ejemplo. Este proceso no solamente enriquece su visión del mundo, sino que también le brinda herramientas para enfrentar sus propias crisis existenciales. La capacidad de transformar experiencias dolorosas o confusas en arte es en sí misma también una forma de sanación y de crecimiento. José Martín nos dice palabras que pueden tener relación con nuestra vida diaria. Exactamente. Es una manifestación de nuestro yo interior. Justo ahorita que decía, en un poema podemos hablar y podemos emocionarnos con la presencia de un pan sobre la mesa. Para el lector, la poesía ofrece también una experiencia similar. Al sumergirse en los versos, el lector puede encontrar resonancia con sus propias vivencias y emociones, lo que fomenta un diálogo interno y una mayor comprensión de sí mismo. Y si nos pueden compartir en su experiencia, si alguien se acuerda de algún poema que haya leído y que le haya tocado, también si nos pueden compartir en el chat.
La identificación con los sentimientos expresados en la poesía puede generar un sentido de conexión y pertenencia, al tiempo que inspira a emprender, además, su propio camino de introspección. Es decir, el camino de introspección del poeta puede llevar al lector a su propio camino de introspección y por lo tanto de crecimiento personal, además del disfrute. Adiós de Benedetti, nos dice Fabiola. En resumen, la poesía actúa como un faro que guía al individuo en su viaje interior. Es un vehículo de introspección que permite explorar las profundidades del ser, un catalizador de crecimiento personal. A través de la creación y la lectura de poesía, tanto el poeta como el lector pueden descubrir nuevas facetas de sí mismos, alcanzar una mayor conciencia emocional y desarrollar una visión más rica y matizada de la vida. Paola nos dice, el amor es una llaga entre tú y yo. Solo recuerdo ese verso de un poema que yo hice. Qué bonito, Paola, que te guste escribir. El amor es una llaga entre tú y yo. Y muchas veces de algunos poemas solamente recordamos esa frase que nos tocó en un momento según nuestro estado de ánimo o lo que haya estado pasando en nuestra vida. Hernán Alberto, uno de mis poemas que me gusta es el de La mecánica del corazón de Matías Malzieu. O sea, espero que así se pronuncie. Buen poema y buen libro. Lo voy a buscar, Hernán. No lo conozco. Y quisiera irles compartiendo algunos poemas. Es necesario amarse de Paul Fort. No te rindas de Mario Benedetti. Me gusta mucho también. Y quisiera compartirles de Gabriela Mistral este poema que se llama Riqueza. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida, la una como rosa, la otra como espina. De lo que me robaron no fui desposeída. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida y estoy rica de púrpura y de melancolía. Ay, qué amante es la rosa y qué amada la espina. Como el doble contorno de dos frutas mellizas, tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Como el doble contorno de dos frutas mellizas, tengo la dicha fiel y la dicha perdida. También sabemos que en la poesía, bueno, en la historia de la humanidad, de la poesía se ha hecho política también. Ahorita vamos a leer algunos poemas. Marta dice, pensándolo bien, de Jaime Sabines. Les quiero compartir otro poema. Un poema que ofrece sabiduría, un consejo para vivir una vida plena y en paz, escrito en la madurez del autor de Max Ehrmann. Anda plácidamente entre el ruido y la prisa y recuerda qué paz que puede haber en el silencio. Vive en buenos términos con todas las personas, todo lo que puedas sin rendirte. Di tu verdad tranquila y claramente. Escucha a los demás, incluso al aburrido y al ignorante. Ellos también tienen su historia. Evita a las personas ruidosas y agresivas sin vejaciones al espíritu. Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargo, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros así como de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, aunque sea humilde. Es una verdadera posesión en las cambiantes fortunas del tiempo.
Usa la precaución en tus negocios porque el mundo está lleno de trampas, pero no por eso te niegues la virtud que pueda existir. Mucha gente lucha por altos ideales y en todas partes la vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo, especialmente no finjas afectos, tampoco seas cínico respecto del amor, porque frente a toda aridez y desencanto, el amor es perenne como la hierba. Recoge mansamente el consejo de los años, renunciando graciosamente a las cosas de juventud. Nutre tu fuerza espiritual para que te proteja en la desgracia repentina, pero no te angusties con fantasías. Muchos temores nacen de la fatiga y de la soledad. Junto con una sana disciplina, sea amable contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas. Tú tienes derecho a estar aquí y te resulte evidente o no. Sin duda, el universo se desenvuelve como debe. Por lo tanto, mantente en paz con Dios, de cualquier modo que lo concibas y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones. Mantén en la ruidosa confusión paz con tu alma, con todas sus farsas y sueños rotos. Este sigue siendo un mundo hermoso. Ten cuidado, esfuérzate en ser feliz. Desiderata de Max Hermann. Dentro de mí, de José Martín, dice Raquel Enríquez. Paola, ese poema de Max me hizo sentir lo fuerte que soy, lo resiliente ante las pruebas que he pasado en estos años luchando yo misma y logrando muchas cosas. Lo sé, Paola, lo conozco perfectamente. Me acerqué a la poesía desde muy niña y te comparto, Paola, y les comparto a todos que en verdad yo siempre digo y repito y no me voy a cansar que la poesía y la lectura me salvaron la vida y la verdad es que me la siguen salvando cada día. Imagínate con esto que nos compartes, Paola, pienso en quienes están frente a un aula, en un grupo, todo lo que pueden llevar y compartir con sus estudiantes, todo lo que se puede mover por medio de la poesía. Y al principio, la maestra Patricia comentaba también sobre las palabras. Creo que comentaste, maestra, a ver si fue así, sobre encontrar las palabras adecuadas para expresar, pero también quiero decirles que la poesía nos da la licencia y nos permite usar algunas palabras quizás no tan adecuadas o algunos comentarios o algunas frases quizás que se nos pueda decir en este mundo real, es decir, en la vida diaria. Que quizás no son las palabras tan permitidas, pero la poesía también nos presta esa oportunidad. Quiero leer, pero a ver, un segundito. Felipe, puntos suspensivos de Joaquín Sabina. Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas, el solo de pijamas con sordina, la adrenalina en camas separadas. Lo malo del después son los despojos que embalsaman los pájaros del sueño, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole ni dueño. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a galeras los archivos. Lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando el punto final de los finales no le siguen dos puntos suspensivos. Muchas gracias por compartir. También me gusta mucho Sabina. Y además esto nos hace recordar que la poesía está en todas partes. Cuánta música, cuántas canciones de protesta o cuántas protestas también se han llevado hacia el mundo a través de la poesía y del canto.
Paola, como persona, la ansiedad del confinamiento me llevó a ello, a dejar de ser aprensiva y saber que hay redes de apoyo humanas. Como dijo Max, el amor desprende como la hierba. Así es. Y muchas veces también, cuando tampoco contamos con esas redes de apoyo, yo quiero decirles que en verdad la poesía es un ente vivo. Con la poesía nos conectamos no solamente con el autor que nos está hablando, sino con otras épocas y incluso yo sí creo en la conexión de la energía con cuantos otros que estén leyendo y disfrutando del mismo poema que nosotros y dándole un sentido quizás completamente distinto al que nosotros le damos. Y la poesía también nos ayuda a expresar, a conectar, les decía al principio, con todas las emociones, con pensamientos, y una de ellas es la tristeza. No sé si les ha pasado, a mí me gusta mucho usar la poesía con fines terapéuticos y a veces cuando me siento triste, a lo mejor algunos dirán, bueno, pues seguramente lees un poema alegre o de alegría y la verdad es que muchas veces me voy a leer poemas que hablen precisamente de esa tristeza y a veces de algunas tristezas que pueden parecer mucho más profundas que la mía o de unas tristezas distintas. De Rosalía de Castro, cuán tristes pasan los días. Em, Aquí, conforme lo vayamos escuchando, si pueden ir poniendo en el chat en cuanto les conecte a ustedes, ¿de qué creen que está hablando? ¿Qué tema está abordando Rosalía de Castro en este poema? Si nos pueden ir compartiendo y al final lo leemos. Cuán tristes pasan los días, cuán breves, cuán largos son. Cómo van unos despacio y otros con paso veloz, mas siempre cual vaga sombra atropellándose en pos. Ninguno de cuantos fueron un débil rastro dejó. Cuán negras las nubes pasan, cuán turbio se ha vuelto el sol. Era un tiempo tan hermoso, mas ese tiempo pasó. Hoy, como pálida luna, ni da vida ni calor, ni presta aliento a las flores, ni alegría al corazón. Cuán triste se ha vuelto el mundo. Ah, por doquiera que voy, solo amarguras contemplo que infunden negro pavor, solo llantos y gemidos que no encuentran compasión. Qué triste se ha vuelto el mundo, qué triste le encuentro yo. Ay, qué profunda tristeza, qué terrible dolor. Tendida en la negra caja, sin movimiento y sin voz, pálida como la cera que sus restos alumbró, yo he visto a la pobrecita, madre de mi corazón. Ya desde entonces no tuve quien me prestase calor, que el fuego que ella encendida, aterido, se apagó. Ya no tuve desde entonces una cariñosa voz que me dijese, hija mía, yo soy la que te parió. Ay, qué profunda tristeza. Ay, qué terrible dolor. Ella ha muerto y yo estoy viva. Ella ha muerto y vivo yo. Mas, ay, pájaro sin nido, poco lo alumbra el sol. Y era el pecho de mi madre, nido de mi corazón. Rosalía de Castro lo escribió en 1863, tras la muerte de su madre. Verónica, a la vida después de perder a su madre. Era un tiempo tan hermoso, pero ese tiempo pasó. Este poema a mí me hace recordar mucho a mi madre, que era muy bromista y a veces cuando decías, por ejemplo, ¿quién está ahí? Alguien se hacía ruido. Pues yo, la que te parió.
Como dice Rosalía de Castro, ¿qué más me va a volver a decir? Soy yo aquella que te parió. El proceso de duelo que pueden vivir muchas personas. En verdad que la poesía, escribir poesía, leer poesía nos puede ser un acompañamiento bastante profundo en cualquier tipo de duelo, no solamente en la pérdida de un ser querido como una madre, un padre, también en las separaciones, en los duelos de pareja, en las rupturas. Creo que la pandemia nos hizo también darnos cuenta de cuántos tipos de duelos vivimos día a día. Los duelos no solamente son las pérdidas de los seres queridos. Día a día, mientras estamos ganando y eligiendo algo, estamos también perdiendo algo. Entonces vivimos duelos constantes y en verdad que la poesía puede ser una gran salida y un hermoso acompañamiento. Y hablando de la introspección, del camino de introspección, poema a mi madre después de la muerte, dice Angelina o Angelina. Fabiola, la añoranza de aquellos que se nos han adelantado. El duelo después de perder algo en la vida, en lo particular me identifico mucho con ese poema. Imagino, después de perder algo en la vida, me identifico con ese poema. Porque además los duelos se tratan no solamente de la ausencia de esa persona, del extrañar a esa persona. Muchas veces los duelos también se trata de extrañar a ese que fuimos en presencia de esa persona o en medio del disfrute o de la relación de esa persona. A veces es más eso lo que extrañamos y lo que nos duele. Eso dice, que dice Rosalía de Castro, eso que nunca va a volver a ser. De Santa Teresa de Jesús, nada te turbe. La poesía también puede ser rezo, también puede ser oración. Eh, Hoy les traje también un fragmento de mi poeta, uno de mis poetas favoritos, John Donne, que les recomiendo buscar estos sonetos y leerlos completos como una oportunidad terapéutica. Mientras de Santa Teresa de Jesús, nada te turbe. Es un poema cortitito que dice tanto, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Ese Dios o ese ser en el que creamos, como sea que creamos. Creo que sobre todo este poema de Santa Teresa de Jesús habla de la fe, de una fe inquebrantable. Refleja la calma, la paz de encontrar en la vida cotidiana la fe y la aceptación. Y también, bueno, podemos disfrutar de la poesía y del crecimiento personal a través de la poesía o por medio de la poesía desde la primera infancia, desde con los más pequeñitos. Y les traje este poema de Marisa Alonso, es una española y aunque este poema fue escrito para pequeñitos, creo que es prácticamente para todas las edades, pensando también en nuestra niña, en nuestro niño interior y en esas cosas que a veces no comprendemos de la vida. A la misma hora, por el mismo lugar, el sol y la nube van a pasear. Quítate de en medio, ponte aquí detrás, deja que mis rayos puedan calentar. Igual que estás tú, puedo estar yo, protesta la nube delante del sol. Un niño en la tierra juega con la arena, ve cómo discuten y dice con pena.
El cielo es hogar del sol y planetas, estrellas y nubes, la luna y los cometas. ¿Por qué peleáis? El cielo es muy grande, uno con el otro debéis tolerantes. El niño los mira, esperando respuesta. El sol y la nube ahora se avergüenzan. Aprenden del niño, la nube y el sol que el mundo es de todos. Una gran lección. Tengo otros poemas que compartirles en un momentito más. Pero antes me gustaría que quienes tienen la maravillosa experiencia de estar en aula, eh, si nos pueden comentar si alguna vez se han acercado a la poesía o han llevado a la poesía al aula y de qué forma. Incluso se puede que alguien encienda su micrófono y comentar, maestra Patricia, maestro Jaime. Sí, sí, Sí. adelante. Ah, perfecto. Entonces, si nos quieren comentar unos tres compañeros, si han llevado la poesía al aula o si no lo han hecho, si se les ocurre, cómo y en qué momento podemos llevarla. Adelante, Hernán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Hernán. Pues sí, bueno, ayer comentaba, afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar con todos los niveles educativos, desde preescolar hasta nivel superior, pero un momento en el cual yo impartí la materia de educación socioemocional en una escuela. Entonces, yo identifiqué muchas áreas de oportunidad, desde la parte emocional, social, incluso temitas psicológicos, adolescencias, a chicos pasando pandemia prácticamente, todo, pues toda su infancia fue durante pues, momentos pues, muy cruciales, ¿no? Que donde les tocaba vivir y ser niños, jugar, pues desafortunadamente no lo tuvieron. Entonces, no sabía yo cómo llegarles. Y casualmente, les encantaba leer. Casi a la mayoría les gustaba mucho leer. Tenían el hábito de la lectura. Muy pocas veces he notado que un grupo, o sea, de más de 25 o 30 alumnos, se inmersen en la lectura. Siempre he visto grupos, pero son siempre 5, 6. O sea, no pasan del 15% del grupo. Esta vez la mayoría. Entonces, yo no sabía cómo, le empecé a trabajar primero con libros, así como que, pues, oh, mira, puedes utilizar que esto, obviamente acordes a su edad, uno que otro por allá que se colaba libros un poquito más para grandes, pero ahí fue cuando también en uno de esos encontré un PDF, ahí lo debo de tener guardado, justamente de poemas, y ahí fue como que los chicos empezaron a liberar un poquito más, empezaron a pedir ayuda, lo complementamos con la parte de los libros, la parte de la expresión y demás, pero eso fue como un parteaguas que les sirvió de que a pesar de que solo lo apliqué una vez, o sea, les ayudó a como que, no, pues pues creo que sí necesito ayuda, o será que me puedo abrir con alguien, o muchos nuevamente se acercaron a papá y mamá, o sea, se abrió este campo de, o sea, y pues bueno, la materia lo permitió excelente, y pues bueno, fue la única vez que yo he usado, o sea, no soy de usar poemas, a veces los poemas a mí me frustran un poco por el tema de que a veces no comprendo lo que quiere decir el autor. He tratado como que esa área de oportunidad, pero pues sí me ayudó mucho a servir y conocer chicos de primero y de secundaria. Entonces, o sea, sé que, o sea, que a lo mejor y muchos lo sigan, a lo mejor otros no, pero, o sea, esa granito que se aportó en ese momento, pues ayudó a hacer este cambio. Muchas gracias, Hernán. Me parece una oportunidad muy linda esto que dices. A veces me frustra un poquito porque siento que no comprendo lo que quiere decir el autor. Y te quiero compartir, al principio decía, para mí la poesía también se recibe con el cuerpo. La escucha, yo les quiero compartir que creo que cuando hablamos de escucha, ¿qué referencia nos viene? Creo que parece que simplemente el oído, ¿no?
Cuando dices, escucha, pon atención, ¿no? A veces incluso creo que como profesores lo podemos llegar a hacer en el grupo, de decir, a ver, pero quédate quietecito y escucha, cuando a lo mejor el niño o el joven, al sentir en el cuerpo lo que está recibiendo, puede llegar a ser un movimiento, una expresión, y muchas veces intentamos cancelar incluso eso cuando yo les comparto que la escucha no es solamente oído. La escucha es atención, es presencia, es oído, por supuesto. La escucha además es la capacidad de empatía. ¿Cómo me conecto con eso? Es parte de la escucha, pero la escucha también es corporal. Yo te invito, Hernán, y a los demás quienes en algún momento nos hemos sentido con esa frustración de, se dice mucho, la poesía es algo como muy intelectual, ¿no, Hernán? Como algo, muy acá, ¿no? A escuchar también primero con el cuerpo. No tratar de entender siempre, tratar de comprender aunque no se entienda y tratar de sentir qué me mueve y dónde lo siento. Cuando leo este poema, estoy completamente en blanco y no hay ninguna sensación, no me viene ningún recuerdo, ninguna conexión, o siento algo en el estómago, o tengo un palpitar, o incluso a veces hasta sudamos. A mí me pasa a veces cuando leo, sobre todo cuando leo a John Donne, siento ese temblor interno de la emoción de lo que estoy recibiendo, al leer los regalos que nos dejó este poeta. Gracias, Hernán. Fabiola, adelante, Fabiola. Buenas noches a todas, maestra. Bueno, quiero compartir. ¿Sí me oye? Maestra, ¿me oye? Escucho un poquito lejos, no sé cómo escuchan los demás. ¿Escuchan? ¿Se escucha? Mejor. Bueno, quiero compartir en cuanto al trabajo con los niños en la cuestión de la poesía, ¿no? Los poemas. En una ocasión estábamos trabajando precisamente el tema de la poesía en la escuela con niños de sexto grado. Y como son dos grupos, platicábamos con el maestro, bueno, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy haciendo esto, ¿no? Y se nos ocurrió, le digo, ¿y si juntamos a los grupos? O sea, después de ver qué era la poesía, qué eran los poemas, características, y dice, y los motivamos a escribir un poema, ¿no? Y así lo hicimos, compartíamos, les leíamos, les estuvimos leyendo durante una semana poesías y poemas. Y ya después de esa semana estuvimos, les dijimos, no, bueno, ¿y qué tal y si quieren escribir? Al principio pensábamos que los chicos no se iban a animar, pero sí les emocionó y varios escribieron, ¿no? Porque les dimos la opción de que si querían escribir, que lo hicieran, pero si no, que buscaran un poema que les gustara y que lo quisieran compartir en el aula. Y ellos, varios, escribieron. No eran poemas largos, era una estrofa, dos estrofas, pero era algo que ellos habían escrito. Y entonces les dijimos, ¿y qué desean, no? O sea, después de compartir en el aula, ¿y qué tal y si lo sacamos a la escuela, no? Y dijeron, sí, se emocionaron y juntamos a los dos grupos, dijeron, pero al principio pensamos en seleccionar quiénes iban a participar en la compartencia, ¿no? Pero luego decíamos, no, es que es como limitar. ¿Y qué tal si son ellos los que deciden si quieren o no participar en la compartencia? Y así lo hicimos. Y entonces varios se apuntaron, ¿no? Dice, es que yo sí quiero compartir el mío, yo quiero leer. Y entonces elegimos un día, organizamos un pequeño evento y lo llamamos Poesía Viva.
y así compartimos con los otros grupos. Invitamos a algunos grupos y ahí también trabajamos la cuestión de la invitación. Ellos elaboraron su invitación y todo y se la mandaron al director, a los compañeros de algunos grupos. Y después salimos algo mal porque los grupos que no fueron invitados nos reclamaron y dijeron, no, qué mala onda, no nos discriminaron. Pero al principio pensábamos que no les iba a interesar, pues a lo mejor que no a todos los grupos les iba a interesar ir a verlo, pero no, sí hubo algo muy bonito. Y los chicos se sentaron así, ¿no? En un pórtico que tenemos, se sentaron en el piso y pusimos sillas, porque hicimos, hicieron invitación para algunos compañeros como invitados de honor y que quisieron llevar y leer también y compartir una poesía. El director de la escuela igual llevó su poesía y lo compartió. Y ellos prepararon su agua de Jamaica, cooperaron para unas galletitas después de las lecturas. Entonces ellos, pues, dieron el refrigerio, ¿no? Y fue algo muy bonito, me gustó porque al principio pensé que a ellos no les iba a interesar, pero sí, la verdad, sí, fue un evento muy bonito. Y fue esa vez que trabajamos con la cuestión de la poesía. Gracias, Miss. Muchas gracias, Fabiola. Qué bonita experiencia, porque además los niños tienen una facilidad y si recuerdan o si les pido que observen también cuando estén en convivencia con alguna niña, con algún niño, o si están en grupo en preescolar o en primaria, que en verdad muchas de las frases y de la forma de expresión de los niños son poéticas. Construyen frases muy cortas en donde nos dicen muchísimo con una facilidad y muchas veces con una gran facilidad además de expresar sus emociones, sus sentimientos, sus deseos. Ceballos dice. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a Hola, todos. buenas Maestra, noches. mis maestros del UNAM también igualmente, ¿no? Es un reto para mí como profesor de media superior, introducir a los jóvenes hoy en día a la poesía, ¿no? Ya que la invasión de redes sociales y todo lo que el joven ahorita pues ve ya, poco a poco se ha ido desplazando lo que es la literatura, la poesía y todo lo que tenga que ver con la lectura, ¿no? Y más, por ejemplo, en mi caso, pues como tengo áreas de ciencia, ¿no? De matemáticas. Y por ejemplo, yo en una ocasión les hacía ver que la matemáticas también está incluido en la poesía, ¿no? Y por ahí me había tocado ver un video de un programa de talentos donde sale un concursante que se llama César Brandon. No sé si ha visto el poema del cero y el uno. Y este es un poema para mí muy bonito, el cero y el uno. Por ahí si tienen la oportunidad de verlo en YouTube, que es matemático, ¿no? Entonces, buscar esa forma de que al alumno le sea atractivo y a la vez le guste. Y al menos yo tenía la costumbre de cada que entraba les leía un fragmento, ya sea de un poema, de una reflexión. A veces sí les causaba impresión el poema, y hay veces que ni me ponían atención, ¿no? Para ser franco, ¿no? Depende de cuál era la emoción con la que se encontraba el grupo, porque no todos los días tienen la misma emoción grupal. Yo creo que ese es un factor importante también, cómo se encuentra el alumnado por las mañanas, y también siempre va a haber un líder, ¿no? Que es el que contagia a todos, ¿no? Entonces es buscar esa pauta, y la verdad a mí en lo personal la poesía me ha gustado mucho los poemas de Rabindranath Tagore, y hay otros poetas muy, muy bonitos y implementar eso en clase pues ha sido algo muy, muy bonito, ¿no? Y a la vez difícil, ¿no? En cuestión personal. Gracias, maestra. Gracias. Aquí ya encontré el poema. Si gustan, leemos un pedacito del poema que nos comparte 1 y 0, poema de César Brandon. ¿Es ese? Sí, maestra, pero es interesante escucharlo del mismo Escucharlo a él. a Ok. él, y Eh, porque le invitan a un concurso de programas porque él quiere fomentar la poesía.
porque Le dice que está vamos a viviendo. pedir al maestro Jaime si nos apoya localizando el video para dejarlo en el chat y al final, a ver si será que lo podamos ver. Este, eh, ahí hay algo muy interesante de lo que nos dice el compañero Ceballos. Claro que es toda una labor la de los docentes, ¿no? Y les comentaba al principio, yo creo que con la poesía se puede decir absolutamente todo, ¿no? El tema es acercar a los estudiantes a que conozcan precisamente lo que decíamos hace un rato, la poesía no es un rollo nada más aquí para intelectuales y que por medio de la poesía podemos transmitir absolutamente todo. A mí me gusta trabajar con la poesía pensando, tengo fe que en algún momento en verdad la poesía nos va a salvar de la violencia. Yo creo que si en verdad a través de la poesía podemos decir absolutamente todo, si fuéramos más cuidadosos con nuestras palabras, con la forma con la que expresamos nuestros sentimientos, con los momentos en los que expresamos nuestras emociones, nuestras necesidades, nuestros sentimientos, en verdad que esta vida sería otra y seguramente muchas guerras, muchos pleitos desde los más mínimos, no existirían o serían menores. Vi que alguien más levantó la mano para participar, pero se me fue de la pantalla. Angelina decía, Paola y Angelina después, por favor. Angelina o Angelina, ahorita me dices. Adelante, Paola. Bueno, en mi experiencia, soy un poco breve en ello, pero bueno, yo era maestra sombra de un niño con discapacidad con síndrome Down y en ocasiones, pues bueno, a ellos les cuesta mucho iniciar las actividades. Entonces, al principio, pues me frustraba un poco y empecé a leer un poemínimo, se me va el nombre si es poemínimo, ¿verdad? Sí. Poemínimo de Efraín Huerta. Y ya no lo recordaba, pero lo tengo aquí ya presente. A ver, Dice, el que léenoslo. escribe al último, escribe mejor y yo apenas empiezo. Entonces fue como una salvación para mí, pero se lo decía al niño, siempre se lo decía al niño. Y nada más me decía, ay, pa, ay, pa, ay, pa. Y y lo continuaba diciendo todos los días o hasta que no iniciara la actividad. Y los del grupo me decían que qué significaba eso. Y yo les decía, literal, como lo hayan entendido, así es. Y pues bueno, sí logré que mi alumno se desenvolviera un poquito, pues lo motivaron los compañeros y decían, pues eres el último, pero le estás echando ganas y lo estás haciendo bien. Y pues en experiencia, pues ya el niño sí decía, mejor, bien, Pau, mejor, y último, mejor. A veces ya después lo fui como descontinuando, pero sí, pues en parte sí logré como una pequeña motivación en él y pues que empezara como a hablar más. Esa fue una experiencia. Utilizar la poesía como estrategia didáctica, pero además para trabajar la autoestima, no solamente en el niño, si te fijas, tú se lo dirigías a un niño en especial y lo escuchaban los demás y al final todos eran partícipes y lo tomaban como suyo. Creo que esto es una de las maravillas de la poesía. Angelina Castillo, ¿tú quieres comentar algo? Hola maestra, buenas noches. Hola. Bueno, estoy un poco cansada. Hoy llegué de la movilización en la Ciudad de México. Estuvimos ahí una semana, pero pues aquí estamos. La verdad, maestra, híjoles, muy enriquecedor trabajar la poesía con los niños, porque aparte, pues, que lo retomamos como una situación didáctica, como parte de, también ayuda a la superación personal. Lo trabajé en una comunidad. Impulsamos la poesía como colectivo escolar los días viernes.
Entonces, en las mañanas de 8, 8:30, cada maestro tenía que los viernes contar una poesía y lo hacíamos de manera general con toda la comunidad escolar, con niños de primero hasta sexto grado. Entonces, esto es por la cuestión de los valores que se están perdiendo y que en las comunidades, pues, ¿no? Se ve mucho el reflejo de, pues, la pérdida de los valores, más que nada. Hoy en día me encuentro como directora de una escuela, directora comisionada, aquí cerca de la escuela Guillermo González Guardado. No sé, más o menos identifica la colonia. La colonia vive situaciones muy críticas. Estuve atendiendo a los alumnos de quinto y luego después retomé sexto grado. Eh, la situación que viven los niños en esta colonia, pues es una situación crítica porque hay niños que te cuentan sus vivencias, hay niños que te confían las situaciones que viven, hay niños que los ves llorar por muchos problemas y dentro de ellos decir, maestra, mi papá está encarcelado por trata de personas, ¿no? Y muchas situaciones como esas. Entonces son niños que, híjoles, cómo no, buscar que se motiven, que se superen. Y pues dije, pues voy a poner una poesía y más que ya iban a un paso para terminar sexto grado, porque ahí la mayoría que termina sexto grado, pues yo siempre les decía, ¿no? De que es muy triste verlos en las calles, por ejemplo, de limpia parabrisas, niños que se están echando a perder en esta colonia por la droga, niñas, niños, parejo la situación y vemos a las madres que lloran porque pues ya no tienen el control de algunas alumnas. Entonces, pues yo dije, no, mis alumnos, pues yo no quiero verlos de cargadores al rato en la central y que no es un trabajo pues mal, ¿no? Sino que les decíamos, supérense, estudien, se puede, pues no se puede. Entonces empezamos más o menos con otra compañera a buscar poesías así de superación, poesías de valores, poesías, y pues puse esa poesía de No te rindas de Mario Benedetti. La verdad, maestra, fue impresionante porque Me no solo los imagino. niños, las mamás también, hay mamás que lloraban con la poesía porque, híjole, si el día en que decidimos que teníamos que presentar la poesía fue un día lunes porque me tocó a mí llevar a cabo el homenaje, el programa cívico, los niños lo hicieron de maravilla, se quedaron con todas las frases de la poesía y pues que eso no haya quedado ahí nada más. La verdad hay niños que te recuerdan, hay mamás que te recuerdan por las cosas que tú haces por los niños para que los niños pues se superen, busquen pues de manera personal salir de esa situación en la que viven, ¿no? Yo creo que la poesía alivia mucho el alma. Lo pude ver con este grupo de alumnos, lo he podido ver en otras escuelas en donde nosotros pues hemos hecho hasta libros, ¿no? Tratando de recuperar algunas poesías en valores, viendo la situación en la que se encuentra, ¿no? O sea, ya sea la escuela o un grupo en particular. Entonces, siento, maestra, que hasta hoy en día esos niños, este grupo de niños, me buscan y dicen que te recuerdan a través de la poesía y que hoy en día esos niños buscaron espacios para estudiar. Algunos están en Reyes Mantecón, niños que viven solos con su mamá, porque el papá, pues, unos encarcelados, otros en otras situaciones. Y pues la verdad da muchísimo gusto porque ahora que pasó el Día del Maestro, pues ya no pudimos estar, pero ellos, pues sí, de alguna u otra forma van, te regalan un ramo de rosas, te regalan un maquillaje, o sea, hay niños que sí nos recuerdan para bien, pero pues yo creo que esa es la parte que nos corresponde a nosotros, motivar a nuestros alumnos, involucrarnos un poquito más en sus problemas, buscar las herramientas, ¿para qué? Para que ese niño pues no pues no los veamos en situaciones críticas el día de mañana. No me gustaría, maestra, porque yo vivo aquí en San Agustín de las Juntas y este tramo de la experimental, pues decía mi suegro, ¿no? Esos fueron mis alumnos, los niños que están aquí de limpiaparabrisas. Híjoles, pero pues nosotros también, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para ayudar un poquito en esas situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de problemas familiares que viven los niños? Y pues la poesía ayuda mucho, maestra, en lo personal también. A mí me ha ayudado bastante a superar muchísimas situaciones, pues, ¿no? Que atravesamos. Esa es mi participación.
Muchísimas gracias, maestra Angelina. Mm, Es que con la poesía, cuando compartimos poesía, cuando tocamos el corazón de otro, nos permitimos ser tocados por la poesía impacta no solamente a esa persona, como usted bien lo dice, ¿no? Cuando impactas a un estudiante con la poesía, ¿a cuántos otros seres no estás impactando? A sus familias, quizás a su forma de expresarse más adelante, a su forma de vida. Si podemos promover, como dice el título de esta charla, la introspección por medio de la poesía y por lo tanto el conocimiento de uno mismo, la reflexión con respecto a qué es lo que pasa en nuestro entorno y por lo tanto trabajar con nuestro crecimiento personal, impactar a los demás también. Y bueno, si me permiten, les comparto un poema más. No sé cómo vamos de tiempo. Les quiero compartir un poema más y eh, un fragmento además de prosa poética de Julio Cortázar, que me gustaría invitarles a que busquen y ustedes lean Carta a una señorita en París. Ahorita les voy a compartir un fragmento que me gustó mucho y que es un gran ejemplo de cómo por medio de la poesía podemos hablar de absolutamente todo y además involucrar totalmente la realidad con nuestras fantasías y de una forma maravillosa. Quiero hablarles un poco de Miguel Hernández, un poeta español, uno de los más grandes poetas de España. Igual, si gustan investigar sobre la vida y la obra de Miguel Hernández, un hombre que además vivió muy poquitos años, no recuerdo si murió a los 31 o 34 años, le tocó vivir la guerra civil, murió encarcelado. Él nació en una familia muy, muy humilde, tuvo que salirse de estudiar para ir a cuidar ovejas y mientras cuidaba ovejas, desde muy chico empezó a escribir poesía. A los 15 años se empieza a acercar a grupos para compartir poesía y publica su primer poema. Y ustedes, es muy interesante Miguel Hernández porque si leemos un poco de su obra, simplemente con buscar un poema del principio de Miguel Hernández, que tiene una gran influencia del gongorismo al principio de su escritura, podemos ver una gran diferencia al final de su vida. Les digo, murió muy joven, pero de su poesía ya más empapada de la realidad de la España que él estaba viviendo, una poesía política y de protesta. Entonces, es un ejemplo clarísimo de cómo la poesía es un gran camino de introspección y de crecimiento personal. Les voy a leer un fragmento de Viento del Pueblo de Miguel Hernández. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me avientan la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos. Los leones se levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto el huracán? Jamás ni yugos, ni trabas, ni quien el rayo detuvo prisionero en una jaula. Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas.
Andaluces de relámpago nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas. Extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombre que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. Es solamente un fragmento, pero es un poema en el que Miguel Hernández recorre y prácticamente, no sé si les pasa a ustedes, a mí se me enchina la piel, levanta a toda su España y la define en un poema en una época bastante dura, bastante difícil de ese país. En resumen, la poesía actúa como un espejo que refleja las profundidades del alma humana, permitiendo tanto al poeta como al lector embarcarse en un viaje de introspección. Este viaje no solo ilumina el camino hacia el autoconocimiento, sino que también enriquece la experiencia humana, ofreciendo consuelo, comprensión y una conexión más profunda con uno mismo y con los demás. No sé cómo estamos de tiempo, maestra Patricia. Tenemos tiempo, si hay algo más que compartir, y también ya tenemos el video que recomendó el maestro Ceballos a la Perfecto. hora para proyectarlo. Si gustan, vemos de una vez el video y después les quiero compartir este fragmento de carta a una señorita en París. Vamos allá, solo me confirman que escuchen con claridad, por favor. Uno no quería contar con nadie y uno no entendía por qué era impar si antes de él había alguien. ¿Sí escuchamos, maestros? Yo escucho bien. Sí. ¿Escuchan bien? Sí. Perfecto. Sí, Vamos sí a se escucha bien. Nos regresamos un poquito y allá vamos. Y uno no entendía por qué era impar si antes de él había alguien. Uno no quería contar con nadie y uno sentía que después de él estaba el infinito y a uno lo sempiterno le daba miedo, así que uno muerto de pavor se fijó en cero. Y cuando uno vio a cero pensó que cero era el número más bonito que había visto y que aun viniendo antes que él era entero. Uno pensó que en cero había encontrado el amor verdadero, que en cero había encontrado a su par, así que decidió ser sincero con cero y decirle que aunque era un cero a la izquierda, sería el cero que le daría valor y sentido a su vida. Eso de ser el primero ya no le iba, así que le dio a cero una gran bienvenida. Juntos eran pura alegría y se completaban. Uno tenía cero tolerancia al alcohol, pero con cero se podía tomar una cerveza cero por su aniversario, aunque para eso tuviesen que inventarse una fecha cero en el calendario. Cero era algo cerrado y le costaba representar textos, pero junto a uno hacían el perfecto código binario, eran los dígitos del barrio y procesaban el amor a diario, pero uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, así que uno perdió a cero. Y para cuando uno se dio cuenta, cero ya contaba de la mano con menos uno, que a pesar de ser algo negativo le trataba como a una reina. A cero le gustaba que menos uno fuera original, tener un hueco en menos uno, un guión con el que podían jugar. A cero le gustaba que menos uno no fuese uno más, que menos uno no fuese ordinal, que fuese justamente competitivo y que cuando jugasen al uno, menos uno no le dejase ganar. Cero sentía que a diferencia de uno, menos uno si le trataba como a un número de verdad y menos uno no ponía peros. Y pretendía darle valor a cero poniendo comas entre ellos. Menos uno no tenía complejos y cuando hacían el amor a menos uno le encantaba estar bajo cero. Y uno una vez más volvió a quedarse solo, separado como una unidad. Sin cero su vida se consumía como una vela, sin cero el tiempo de él hacía mella. Y uno empezó a contar pero sin cero, se olvidó de los besos de cero, del sexo con cero, de los celos de cero y uno empezó a contar pero sin cero. Uno se olvidó de cero y le dijo adiós, uno se olvidó de cero y tal vez hasta del amor y empezó a contar hacia lo que más miedo le daba, hasta el infinito, o tal vez solo hasta dos. Gracias. Listo. Qué belleza. ¿Y podemos creer que no podemos llevar la poesía a las aulas?
Yo escucho esto y me imagino a los chicos de bachillerato con los que a veces tenemos como quizás ese problema o esos límites en la comunicación, ¿no? Es una belleza. Muchísimas gracias por compartirlo y también digo, la emoción del autor, ¿no? La emoción del chico. Cómo los temas que también les importan a los jóvenes están o pueden estar, están siempre en la poesía, ¿no? Y la forma de transmitirlo también con su propio estilo, ¿no? Con su propio estilo, con su propia fuerza, ¿no? No sé si alguien más quiera comentar sobre este video. Y ahora, bueno, les quiero compartir un fragmento de esta carta a una señorita en París de Julio Cortázar. Eh, una, una forma que me parece bastante exquisita de mostrar quizás culpa o más que mostrar culpa, de explicar lo inexplicable por medio del lenguaje poético. Carta a una señorita en París. André, yo no quería venirme a vivir a su departamento de la calle Suipacha. No tanto por los conejitos, más bien porque me duele ingresar en un orden cerrado, construido ya hasta en las más finas mallas del aire, esas que en su casa preservan la música de la lavanda, el aletear de un cisne con polvos, el juego del violín y la viola en el cuarteto de Rara. Me es amargo entrar en un ámbito donde alguien que vive bellamente lo ha dispuesto todo como una reiteración visible de su alma. Aquí los libros, de un lado en español, del otro en francés e inglés. Allí los almohadones verdes, en este preciso sitio de la mesita, el cenicero de cristal que parece el corte de una pompa de jabón, y siempre un perfume, un sonido, un crecer de plantas, una fotografía del amigo muerto, ritual de bandejas con té y tenacillas de azúcar. Ah, querida André, qué difícil oponerse, aún aceptándolo con entera sumisión del propio ser, al orden minucioso que una mujer instaura en su liviana residencia. Cuán culpable tomar una tacita de metal y ponerla al otro extremo de la mesa, ponerla allí simplemente porque uno ha traído sus diccionarios ingleses y es de este lado, al alcance de la mano, donde habrán de estar. Mover esa tacita vale por un horrible rojo inesperado en medio de una modulación de Osenfant, como si de golpe las cuerdas de todos los contrabajos se rompieran al mismo tiempo, con el mismo espantoso chicotazo en el instante más callado de una sinfonía de Mozart. Mover esa tacita altera el juego de relaciones en toda la casa, de cada objeto con otro, de cada momento de su alma con el alma entera de la casa y su habitante lejana. Y yo no puedo acercar los dedos a un libro, ceñir apenas el cono de luz de una lámpara, destapar la caja de música sin que un sentimiento de ultraje y desafío me pase por los ojos como un bando de gorriones. Usted sabe por qué vine a su casa, a su quieto salón solicitado de mediodía. Todo parece tan natural como siempre que no se sabe la verdad. Usted se ha ido a París. Yo me quedé con el departamento de la calle Suipacha. Elaboramos un simple y satisfactorio plan de mutua conveniencia hasta que septiembre la traiga de nuevo a Buenos Aires y me lance a mí alguna otra cosa donde quizá. Pero no le escribo por eso. Esta carta se la envío a causa de los conejitos. Me parece justo enterarla y porque me gusta escribir cartas y tal vez porque llueve. Me mudé el jueves pasado a las 5 de la tarde entre niebla y hastío.
He cerrado tantas maletas en mi vida, me he pasado tantas horas haciendo equipajes que no llevaba a ninguna parte, que el jueves fue un día lleno de sombras y correas, porque cuando yo veo las correas de las valijas es como si viera las sombras, elementos de un látigo que me azota indirectamente de la manera más sutil y más horrible. Pero hice las maletas. Avisé a su mucama que vendría a instalarme y subí en el ascensor. Justo entre el primero y segundo piso sentí que iba a vomitar un conejito. Nunca se lo había explicado antes, no crea que por deslealtad, pero naturalmente uno no va a ponerse a explicarle a la gente que de cuando en cuando vomita un conejito. Como siempre me ha sucedido estando a solas, guardaba el hecho igual que se guardan las cosas, igual que se guardan tantas constancias de lo que acaece o hace uno acaecer en la privacidad total. No me lo reproche. André, no me lo reproche. De cuando en cuando me ocurre vomitar un conejito. No es razón para no vivir en cualquier casa. No es razón para que uno tenga que avergonzarse y estar aislado y andar callándose. Cuando siento que voy a vomitar un conejito, me pongo 2 dedos en la boca como una pinza abierta y espero a sentir en la garganta la pelusa tibia que sube como una efervescencia de sal de frutas. Todo es veloz e higiénico. Transcurre un brevísimo instante. Saco los dedos de la boca y en ellos traigo sujeto por las orejas a un conejito blanco. Un conejito parece contento. Es un conejito normal y perfecto, solo que muy pequeño. Pequeño como un conejito de chocolate, pero blanco y enteramente un conejito. Me lo pongo en la palma de la mano. Le alzo la pelusa con una caricia de los dedos. El conejito parece satisfecho de haber nacido y bulle y pega el hocico contra mi piel, moviéndolo con esa trituración silenciosa y cosquillante del hocico de un conejo contra la piel de una mano. Busca de comer y entonces yo hablo de cuando esto ocurría en mi casa de las afueras. Lo saco conmigo al balcón y lo pongo en la gran maceta donde crece el trébol que a propósito he sembrado. El conejito alza del todo sus orejas, envuelve un trébol tierno con un veloz molinete del hocico y yo sé que puedo dejarlo irme, continuar por un tiempo una vida no distinta a la de tantos que compran sus conejos en las granjas. Entre el primero y el segundo piso, André, como un anuncio de lo que sería mi vida en su casa, supe que iba a vomitar un conejito. Enseguida tuve miedo. ¿O era extrañeza? No. Miedo de la misma extrañeza, acaso. Porque antes de dejar mi casa, solo 2 días antes, había vomitado un conejito y estaba seguro que por un mes, por 5 semanas, tal vez por 6, con un poco de suerte. Mire usted, yo tenía perfectamente resuelto el problema de los conejitos. Sembraba trébol en el balcón de mi otra casa, vomitaba un conejito, lo ponía en el trébol y al cabo de un mes, cuando sospechaba que de un momento a otro, entonces regalaba el conejito ya crecido a la señora Molina, que creía en un hobby y se callaba. Ya en otra maceta venía creciendo un trébol tierno y propicio. Yo aguardaba sin preocupación la mañana en que la cosquilla de una pelusa subiendo me cerraba la garganta y el nuevo conejito repetía desde esa hora la vida y las costumbres del anterior. Las costumbres, André, son formas concretas del ritmo. Son la cuota de ritmo que nos ayuda a vivir. No era tan terrible vomitar conejitos una vez que se había entrado en el ciclo invariable, en el método. Este es un fragmento nada más de Carta a una señorita en París de Julio Cortázar. Me gustaría que lo buscaran y que supieran qué pasa y todo lo que pasa hasta que llegan 11 conejitos, mientras Julio Cortázar está hospedado en la casa de su amiga André y cómo le cuenta y cómo justifica todo lo que ha pasado con los objetos de la casa y con la casa misma en la ausencia de la dueña. ¿Cómo podemos hablar de absolutamente todo por medio del lenguaje poético? ¿Cómo podemos tocar absolutamente todos los temas y además
combinar, mezclar la realidad con la fantasía o hacer venir la fantasía a la vida cotidiana o llevar algo tan sencillo o que parece tan pequeño, tan insignificante de la vida cotidiana a la construcción de una gran fantasía. Mientras cuando yo conocí esta carta a una señorita en París, también me hizo pensar en quienes tenemos trastorno por déficit de atención, por la forma como escribe Cortázar y cómo está hablando de algo tan preciso y mientras habla de algo tan preciso, se va y habla de la tacita y habla de todos los objetos de la casa y de la forma como vive la dueña y además de lo que para él son las características de una mujer y además habla sobre el tiempo que está ocurriendo y habla del tiempo pasado, etcétera. Entonces, como por medio del lenguaje poético, incluso podemos hablar de problemáticas de salud emocional o de salud mental con nuestros alumnos o podemos intentar comprenderlas o sacarles jugo, también, ¿por qué no? No sé si haya algún comentario o alguna participación. ¿Algún comentario, una pregunta en lo que se animan? Bueno, no respecto específicamente del fragmento que acabamos de escuchar, pero yo me confieso con la misma frustración que Hernán y que de repente el lenguaje es muy metafórico o no es conocido o a lo mejor mi mente es muy recta y le cuesta ir encontrando el sentido. ¿Podrían haber algunas sugerencias como para acercarnos más a esta lectura consciente? Em, Porque me queda claro que es una estrategia para la vida que te puede ayudar a lidiar con cada situación que puede suceder y que no importa la edad, que es una forma de acercarte a esta sanación de la que hablabas, pero de repente yo te escucho leer y me parece maravilloso, ¿no? Yo me quedo fascinada en tu voz, en tu melodía, pero si yo tuviera que leerlo y enganchar a alguien para que se quedara quieto, me costaría mucho. ¿Algunas sugerencias para que nosotros pudiéramos desarrollar ese contacto primero con el poema y después cómo acercárselo a un otro que esté necesitando esas palabras y que sabemos que pueden mover o que puede catalizar algo favorable en él? Bueno, creo que para compartir hay que empezar a enamorarse y, y para empezar a enamorarse hay que empezar a buscar y voltear a ver hacia todos lados, ¿no? Precisamente como cuando uno se enamora, ¿no? Quizás si uno fuera por la vida, todo el tiempo sin conectar, que es prácticamente imposible, este, sería un poco difícil encontrar a alguien adecuado para nosotros. Lo mismo pasa, creo, con los libros y lo mismo pasa con la poesía. Yo, ¿qué hago mucho? Es acercarme a librerías, ir a la sección de poesía y darme el tiempo de agarro un libro, lo abro, busco un poema, leo, me gusta enterarme qué es de la vida de ese poeta, qué vivió ese poeta, porque para mí siento que según lo que haya vivido en la época que haya vivido, me puede decir mucho de lo que me puede compartir. Y buscar no solamente poesía clásica, sino abrirse a tomar cualquier libro de poesía, abrir en una página y empezar a leer pero no solamente leer una vez y otra vez, y a lo mejor empezar a hacer un ejercicio de escritura de, a ver, primero, ¿qué siento?
cuando leo este poema. ¿Qué palabras comprendo? Que él hace un rato, no recuerdo en qué palabra dije, me voy a acordar de comentarles, porque además también leer poesía, como leer en general, nos ayuda y nos lleva a ampliar nuestro lenguaje, ¿no? A conocer mucho mejor nuestro lenguaje, pero para eso también hace falta la curiosidad. No solamente leer por leer, sino ser curioso al leer. ¿Qué me dice a mí? Les decía que en la poesía hay muchos caminos, pero quizás dos grandes caminos en un principio, ¿no? El camino de quien escribe, de quien nos comparte y todo lo que pudo haber estado sucediendo en su vida. Por ejemplo, aquí tengo un poema de Antonio Machado que se llama A un olmo seco. Está hablando de un árbol y si hay tiempo y me permiten que les lea un fragmento chiquitito, es un poema que se atribuye a dos cuestiones bastante duras, pero completamente diferentes en la vida de Machado, que es el duelo por la enfermedad y cercana muerte de su esposa y el duelo, la angustia y la preocupación por una España herida, lastimada por su país. Entonces, yo les recomendaría empezar a acercarse a buscar, pues les puedo mandar algunas recomendaciones para que ustedes se las puedan compartir a los estudiantes de UNAO, a las maestras, los maestros también de UNAO, y a lo mejor enviarles una diversidad de poemas como para empezar a engancharnos y a ver cómo por medio de la poesía podemos hablar de absolutamente todo y también con diversos lenguajes, porque la poesía no tiene un solo lenguaje, tiene, yo creo que eh, la diversidad del lenguaje de la poesía tiene que ver con el número de poetas, pero incluso también con el número de lectores. Entonces el lenguaje de la poesía es infinito. Hernán, ¿quieres comentar algo? Sí, justamente como decía la maestra Patricia, esta parte como que muy cuadrada. Por ejemplo, a mi pareja le gustan mucho los poemas, como que él es como que me ha ayudado a tener esta introspección, ¿no? Era de que igual lo mismo de diferentes tipos de poemas. Y así yo lo mismo decía, luego, me gusta leer, pero los poemas en específico, no. O sea, fue que poco a poco, pues sí me ha abierto un poquito más el panorama y sí, así como comenta, o sea, no justamente de lo clásico, como es como lo educativo normalmente, desde la parte de, no sé, Miguel de Cervantes, o sea, estas partes muy que todo el mundo conoce, esta parte como que muy escolar, pero pues nunca, bueno, yo no sabía el mundo más allá. Yo, que en mi pues, desconocimiento, por decirlo de alguna forma, pues ya no, pues solo hay eso, sino que hay los diferentes tipos y cómo se sale de lo ordinario, hasta cómo pues, en la actualidad pues, un poema así puede como que moverte y cambiar. Justamente el poema que yo comentaba en uno de los fragmentos de mi libro favorito, que es La mecánica del corazón de Matías Marciu, muy buen libro. Ahí fue cuando dije, o sea, sí me movió esa parte de la parte emocional, la parte pues amorosa, porque te quedas como que, pues sí hay, o sea, sí mueve. O sea, digo, algunos, como comentaba, de que qué es lo que te sientes, no me daba la tarea de que, ok, ¿qué me hace sentir física, emocional o incluso mentalmente? Ya tengo una tarea para hacer. Pero sí como esta parte como que o sea, yo siento que pienso muy cuadrado, o sea, soy muy estructurado. Entonces eso sí, ahorita me cayó así como que no comprendo esta parte por lo mismo, ¿no? O a lo mejor pues no me he dado como que imaginar más allá. A veces digo, hago eso con los alumnos de vamos a pensar, vamos a imaginar, vamos a esto, aquello, pues se nos olvida uno mismo, ¿no? Es así como que me cae así como con un balde de agua fría de que, o sea, que como que un área de oportunidad que se puede impulsar incluso y pues cómo no, pues mejorar e implementarlo en el aula. Podría funcionar de maravilla.
Gracias, Hernán. Y también si llevamos poesía al aula, les recomiendo muchísimo leerla y conocer bien lo que van a llevar. Y a lo mejor también podemos hacer un ejercicio de empezar a buscarle varias interpretaciones, incluso trabajar con nuestros estudiantes, a ver, ¿de qué piensas que está hablando, ¿no? ¿Qué nos está contando este poema? Y vamos a ver cómo también, dependiendo también de nuestra historia de vida, de nuestras imágenes, de nuestro nivel de imaginación, de nuestra fantasía, seguramente varios alumnos van a contestar cosas completamente distintas, ¿no? De lo que crees que está hablando el poeta y que además también otra cosa maravillosa de la poesía es que al recibir la poesía, al compartir la poesía, para mí todo está bien. Lo que se sienta está bien. Lo que tú creas que está diciendo el poeta, está bien. Yo recuerdo y les comparto, cuando yo iba desde antes de secundaria, me gustaba mucho la poesía. Desde niña empecé a tomar y a leer libros de poesía. Cuando era niña tenía unas lecturas un poco curiosas porque mi papá era abogado, mi mamá era artista plástica y entonces en casa había muchísimos libros vinculados a derecho y muchos libros de arte y de lo que más me apasionaba era leer libros de criminología. Entonces, muy chica, me agarraba a leer libros sobre criminología. Ahora me encanta la novela negra también. Me gustan mucho incluso las películas o hasta las series sobre investigación, sobre criminología, pero también me encanta el arte y entonces gran parte de mi lectura tenía que ver con poesía, mucho con biografías de artistas, sobre todo de pintores que tenía mi madre y de criminología. Este, y se me fue una idea que les iba a decir. Ahorita, ya me acordé. Cuando iba yo en secundaria, a mí me gustaba mucho leer y un día hubo un concurso de declamación en la secundaria. Entonces, yo tenía ya mucho tiempo leyendo poesía sola, y fui y me aventé con unas ganas y con una emoción a participar. Y ya saben, el estilo antiguo que ya no tenemos, ninguno de los que estamos aquí paso a participar y cuando termino, justo quien había sido mi maestra de español y además alguien a quien yo admiro mucho porque aprendí también muchas cosas de ella. Mucho de lo que leí lo leí a partir de ella, pero pasé al frente, me acuerdo, y cuando venía de regreso en medio de las sillas, toda nerviosa y temblando, quién sabe cómo dije mi poema, me dijo, bueno, ya viste que tú no sirves para esto. Y en verdad que fue un shock espantoso porque me había costado, ustedes saben lo que es pararse cuando uno es alumno, y aún ahora, ¿no? Como es pararse delante de un público, ¿no? Lo que representa, ¿no? El valor que hay que tener para pararse y además para expresar una emoción y además en la adolescencia, ¿no? Y además delante de tus compañeros que te iban, si algo no sale bien, te iban a acabar y entonces los derechos humanos todavía no sonaban tanto, ¿no? Este, después me formé como locutora, y fui vinculando la lectura de poesía o de alguna manera la preparación, el entrenamiento como locutora con mi gusto por leer poesía. Pero no quiere decir tampoco, yo a lo mejor me emociono al leer, no puedo evitarlo, pero la forma como leamos poesía también está bien. Yo creo que
lo más importante es el sentir la emoción, el gusto y el permitirnos disfrutar o sentir, porque a veces a lo mejor puedes estar leyendo que no es necesariamente algo que no es necesariamente un disfrute, sino que te provoca también un dolor, una conexión con algo difícil, o con algo que no te es fácil expresar. Lo importante es hacerlo y estoy segura, por ejemplo, nos dice Hernán, yo no era muy de poesía y no me gustaba leer poesía, pero en verdad créame que la poesía es un mundo extraordinario y estoy segura que cada uno de ustedes va a encontrar, podrá encontrar por lo menos un poema que no solamente les diga alguito o les haga sentir algo. En verdad que ahí afuera, ahí alrededor, está flotando un poema por lo menos para cada uno de ustedes. Un poema que les va a hacer sentido en la vida, un poema con el que se pueden conectar, como decía hace rato la maestra. Nunca se me va a olvidar de ese poema que escribí esta frase, ¿no? Ahorita estaba tratando de buscar un poema que yo escribí que se llama Prefiero mangos a tu boca. No lo encontré y fue un poema que escribí estando muy, muy enojada, con alguien que me había dejado, plantada. Entonces, ahorita, fíjense, no lo recuerdo completo. Durante mucho tiempo lo repetía, completito, claro, mientras duró mi enojo y mi frustración. Este, una frase, por ejemplo, que dice, para que vean cómo sí se puede decir absolutamente todo con poesía, es, esta persona me regalaba mangos y frutas, ¿no? Muy seguido. Y entonces en el poema yo le digo, prefiero mangos a tu boca, rasgarlos con los dientes, sentir cómo se rompen sus fibras. Después chuparlos, lamerlos hasta el hueso. Hoy, bueno, así sigue hasta que termina con un trago de mezcal sabe más dulce que tu boca. Entonces hablo de almendras y de mangos y un día que lo estaba leyendo el público me decían, ay, es que suena, yo quise escribir algo horroroso, ¿no? Yo quise escribir así como lo más feo, lo que sonara que si me lo encontraba lo podía agarrar a mordidas en mal plan, pero me decían, oye, es que suena más como a un poema erótico, ¿no? Entonces dices, ¿cómo en el enojo, ¿no? Yo estoy tratando de decir sin decirle, sin usar esas palabras, ¿no? Ojalá que te lleve el diablo, ¿no? Y quienes lo escucharon me dijeron, es que es más un poema erótico, ¿no? Entonces, la forma de leer, Hernán, yo creo que no te detengas mucho en ello ahorita, porque además sí les puedo decir también que su forma de leer poesía va a cambiar absolutamente cuando vayan encontrando esa poesía que les toca el corazón, que les toca el alma y con la que conecten, va a cambiar completamente. Va a cambiar su emoción, va a cambiar su voz, va a cambiar su dicción completamente. En verdad, se los prometo que así va a ser. Los invito a que se graben, a que hagamos un ejercicio de tratar de buscar algún poema y se encuentran alguno que les guste o que les medio guste o que les parezca interesante, que hagan una primera grabación y la guarden y lleven su poema a su buró o al lado de su cama y lo tratan de leer varias veces durante varias noches o varios amaneceres o en algún momento en que estén tranquilos y se les antoje
y a lo mejor después de un mes de leerlo, no de leerlo una vez y luego al mes volverlo a leer, de leerlo varias veces, si ese ya no les conmovió, les movió tanto, busquen otro, vuelvan a grabarlo y hagan por lo menos 3 grabaciones y escúchense y compártanle a alguien más y diga, a ver, ¿qué sientes cuando me escuchas en esta y en esta y en esta otra grabación? Y van a ver cómo la emoción y todo cambia completamente. Tengo un fragmentito de los sonetos sacros de John Donne, que es de mis obras favoritas. A mí me gusta mucho John Donne, es un poeta inglés. Para los ingleses, John Donne es como el Shakespeare de la poesía. Lo conocemos poco de este lado, si lo pueden buscar, la verdad es que es una maravilla. A mí me parece impresionante cómo en 1600 se estuvieran escribiendo cosas que cuando tú las escuchas son en verdad tan actuales. Cómo habla John Donne del amor de pareja, cómo habla de las situaciones sociales también, de la fe, de la esperanza. Y los sonetos sacros son 19 sonetos que escribió muy cerca de la muerte. Y John Donne era muy religioso, de hecho, gran parte de su obra son sermones. Y cómo al final de su vida, aún con toda la fe y aún con haber dedicado gran parte de su vida a su creencia, a su religión, al final, muy cerca de la muerte, entra en esta plática, en este clamor a Dios y salen todas estas dudas tan humanas. Es en verdad una obra muy impresionante. Les voy a leer, si me permiten, un soneto. Es el soneto, les voy a leer el 2 y el 3. A ti me entrego, oh Dios, por muchas deudas. Por ti fui hecho y para ti primero, y cuando decaí compró tu sangre lo que antes de caer era ya tuyo. Tu hijo soy que haces brillar contigo, tu siervo cuyas penas has pagado, imagen tuya y, aunque profanado, un templo de tu espíritu divino. ¿Por qué el demonio entonces me conquista? ¿Por qué roba y aún viola tu derecho? Salvo que te alces por tu obra y luches, perderé la esperanza cuando vea que tú, que amas al hombre, no me eliges, y Satán, que me odia, no me excluye. Puedan llanto y suspiros ir de nuevo a mis ojos y pecho que he agotado. Pueda yo en este sacro descontento llorar con fruto y no llorar en vano. Qué aguaceros vertí en mi idolatría, cuánto rasgó mi corazón la angustia, sufrir fue mi pecado. Me arrepiento, porque sufrí, debo sufrir la pena. El salteador nocturno y el borracho, el lascivo rijoso, el vanidoso, recuerdan alegrías para alivio de males venideros. En mí, pobre, el dolor vehemente siempre ha sido causa y efecto, crimen y castigo. Y así se va John Donne por 19 sonetos. La primera frase que dice, con la que inicia, es: me has hecho tú y ha de pudrirse tu obra. Es en los 19 sonetos un reclamo, un clamor, un mostrarse ante Dios absolutamente humano, y además es curioso y hasta medio cómico porque ver cómo mientras le dice, sí, acepto que soy un pecador, por favor Dios, recíbeme contigo porque además estoy en la puerta de la muerte, quién sabe para dónde me voy a ir, pero además de eso le dice, pero además me encanta pecar. Entonces, en verdad es una obra maravillosa que les pido
que la busquen, que la lean. Es un poeta que podemos decir, híjole, qué difícil debe ser leer a John Donne, y cuando lo empiezas a leer una y otra vez, le vas encontrando este gusto e incluso poder comentar su poesía. A lo mejor alguien dirá, qué bárbara esta, ¿no? Que diga que John Donne en Las Puertas de la Muerte no sabe para dónde se lo van a llevar, ¿no? Pero pues así es, y creo que parte de compartir poesía con nuestros estudiantes es poder encontrar la forma de transmitirles de la manera más cercana a su lenguaje y a su realidad. Genial, bastante profundidad en estos sonetos. Nada más para confirmar es John Donne. Sí. Voy a poner el nombre aquí en el chat para que pues, Sí. lo puedan buscar. Sí. Ah. Les voy a mandar una liga, déjenme abrir para que vean los sonetos completos. Les recomiendo esta traducción. Estos sonetos obviamente fueron escritos en la lengua original, es el inglés, pero además inglés de Inglaterra. Les comparto esta es una traducción de Antonio Avellán, es un periodista español. Es una traducción que me gusta mucho porque siento que se acerca mucho a las expresiones, a la forma de expresarnos de los mexicanos. Ya se las compartí y es John Donne. Perfecto. Pues ya lo tienen en el chat. Por si por alguna razón no lo pueden copiar, pues posteriormente también se los podemos volver a compartir. Y bueno, no sé si hay algún comentario final de alguno de los participantes, alguna pregunta más. Estaríamos iniciando con el cierre de esta maravillosa experiencia. Creo que hay mucho que trabajar en nosotros, pero sobre todo nos vamos con una oportunidad bien grande de contactar contigo y poder contactar con nosotros, ¿no? Con el mundo. Queridas maestras, queridos maestros, ¿algún comentario final? Aquí dice Paola Torres que a veces la voz calla lo que el corazón siente. Gracias por proporcionarnos este valioso recurso, maestra. Muchas gracias a ustedes. Sí, Gracias a ustedes por la invitación, por la escucha. Les invito a leer poesía, a encontrarse con la poesía y después a compartirla y a transmitirla a sus estudiantes también. Creo que es un recurso bien valioso. Esperamos que podamos seguir una línea de desarrollo. Creo que es algo que vale la pena mucho desarrollar y con lo que tenemos que estar contactando, ¿no? Que tenemos que estar jugando, pero atreviéndonos a hacerlo cada día para lograr hacerlo de la manera que nos haga sentir satisfactorios, pero que también podamos contagiar esa emoción por la poesía. Sí. Muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias, maestra Pati Reyes. Muchas gracias, maestro Jaime Padilla. Pues bueno, vamos a hacer la entrega del reconocimiento. Siguen escribiendo aquí en el chat los agradecimientos de todos los participantes. Y bueno, el reconocimiento dice así. El Instituto Universitario Antequera de Oaxaca otorga el presente reconocimiento a Mariana Cantú por impartir la conferencia La poesía como un camino de introspección y crecimiento de la persona. En el marco del ciclo de conferencias, el acto de educar, preguntas y reflexiones para comprender la impermanencia, modalidad virtual, celebrado del 22 al 24 de mayo, y firman sus servidores Jaime y Pati,
Y pues Mariana, muchísimas gracias por acoger este proyecto y por compartirnos toda tu experiencia, que está muy rica y que además necesitamos escuchar para abrir Muchas también los gracias. horizontes. Muchas gracias. Pues bueno, maestros, Pues, estamos concluyendo. Les deseamos a todos una feliz noche, que el calor les permita dormir, ojalá que sí, ventilador, recuerden hidratarse y nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche para nuestra tercera conferencia. Bonita noche, Mariana, un abrazo bien fuerte, pero refrescante porque ya no se puede con más calor. Un abrazo para todas y para todos. Les voy a compartir, perdón, no había visto en el chat que nos estaban poniendo si les podemos compartir algunas propuestas de poesía para leer en para secundaria. Con mucho gusto preparo algo para diferentes edades, y se los comparto para que lo compartan con ellos, por favor. Muchísimas gracias, pues bonita noche y que tengan un buen descanso. Abrazo fuerte. Gracias, buenas noches. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña.